el suelo de manera que las plantas pueden obtenerla por medio de sus raíces. Para obtener el dióxido de carbono de la atmósfera, las plantas abren sus estomas, que son los poros microscopios en la superficie de las hojas. Y durante este proceso, las plantas van perdiendo agua hacia la atmósfera. Esto quiere decir que es la transpiración. Y pues ahí pues es una imagen representativa del agua que queda en las hojas. Los factores que intervienen para la evapotranspiración. Minerva, le estás cambiando. No, me sacó ya no sé qué pasó. Espérame. Ya, pero a mí no me deja. No sé por qué. Ya está cargando otra vez, pero tantito. Ya casi. Ya, Jessica.
¿Ya se ven? Ya, pero Sí, ya se ve. es, bueno, les decía que los factores que intervienen para la evapotranspiración, que es otro es, bueno, son las características del suelo y dentro de ellas entra la textura, la estructura, la densidad y la composición química del suelo. Y el otro punto importante son los factores vegetales y ahí interviene el tipo de plantación, profundidad de la luz, densidad foliar, altura de las plantas y el estado de crecimiento. Dentro de la evapotranspiración se pueden encontrar diferentes tipos. Uno de ellos es la evapotranspiración potencial, que quiere decir que es la máxima cantidad de agua que puede evaporarse desde un suelo que está completamente cubierto de vegetación, que se desarrolla en óptimas condiciones y en el supuesto caso de no existir limitaciones en la disponibilidad de agua. Y pues este concepto ha sido frecuentemente usado como un indicador de humedad o aridez climática. Y pues ahí puse una imagen de la fórmula porque la evapotranspiración se calcula por medio de fórmulas. Entonces, donde la evapotranspiración potencial es igual a 0.0023 por la temperatura media diaria en centígrados más 17.78 por la radiación solar en milímetros y la temperatura diaria máxima y la temperatura diaria mínima. Ya. La evapotranspiración de referencia es aplicada a un cultivo específico y generalmente este cultivo es en gramíneas o alfalfa de 8 a 15 centímetros de altura uniforme de crecimiento activo que va a cubrir totalmente el suelo y que no se ve sometido a déficit hídrico. Después sigue la evapotranspiración real y dice que para calcular la evapotranspiración real para un determinado cultivo en una zona con características climáticas semejantes a las de la estación meteorológica, se utiliza un factor de cultivo que es conocido comúnmente como coeficiente de cultivo y se abrevia así, KC, que más adelante se los voy a explicar. Y que, bueno, esta cantidad de agua requerida para compensar la pérdida por evapotranspiración del cultivo se define como necesidades de agua de cultivo. Igual aquí tengo la fórmula de la evapotranspiración real, que ahí se le agrega la precipitación y como vimos, pues igual es en milímetros porque la unidad de medida que utilizamos son los milímetros y ya. Y aquí era lo que les estaba comentando,
que el coeficiente de cultivo es un coeficiente de ajuste que permite calcular la evapotranspiración real a partir de la evapotranspiración potencial o la de referencia, y que estos coeficientes dependen fundamentalmente de las características propias de cada cultivo y específicos para cada uno de ellos, del estado de desarrollo y de sus etapas finales. Por ello, van variando a lo largo del tiempo. También dependen de las características del suelo y la humedad, así como las prácticas agrícolas y de riego. Ya. Y pues ya, eso sería todo. Bien, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta a Jessica y a Minerva? ¿Nadie tiene algún comentario, alguna duda? ¿Nadie? Bien, Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos Sí, Colín. dígame, profe. Sí, ¿Qué viste tú de la exposición de tus compañeras? ¿Qué es la evaporación para ti? la evaporación es un proyecto que consiste en un paso gradual de líquido a un proceso, no sé, gaseoso. Eso sería evaporación, bueno, en consideración con el agua. Ok. ¿Y la evapotranspiración? Esa sí no me quedó muy clara, la verdad. No, creo que es la pérdida de humedad, algo así. A ver, Estefania, ayúdale. Estefania, ¿me escuchas? Sí, profe. Que es es la pérdida de humedad de una superficie. Bueno, habían dicho que se expresa en mililitros por unidad de tiempo, entonces la humedad que se pierde en una superficie directamente. Pero, ¿en qué superficie? Bueno, digámoslo, dejémoslo en superficie. ¿En qué? De la planta. De las plantas, ok. Es a través de los estomas, pero bien. Bien, en sí, en resumen, diríamos que la evaporación, pues, no es más que un proceso de cambio digamos, por ejemplo, del agua, ¿no? El agua, como ustedes lo saben, pues necesita de energía para evaporarse, etcétera, ¿sí? Y la evapotranspiración, pues, es un fenómeno que se da en las plantas, sí, que se pierde vapor en forma, bueno, agua en forma de vapor. Y es por eso que es muy importante, por ejemplo,
algunos fenómenos meteorológicos para que se lleven a cabo estos procesos. No sé si recuerden, por ejemplo, su compañera mencionaba de algunos factores de que depende mucho la evapotranspiración en las plantas. ¿Cuáles son los que tienen que estar presentes? El agua. El agua es, lógicamente. ¿Qué otros factores pueden afectar la evapotranspiración de las plantas? El clima. El clima en general, ¿cómo qué fenómenos? La temperatura. La temperatura, exactamente. Si hay mucha temperatura, pues las plantas van a responder, ¿no? Si hay mucha, por ejemplo, si, eso lo tendrán que ver ustedes en sus materias de fisiología vegetal o ¿cómo se llama ahora? Bueno, cuando vean fotosíntesis, se dan cuenta que pues si hay mucha temperatura y hay poca humedad, pues las plantas tienden de alguna manera a defenderse y así a grandes rasgos pues cierran sus tomas para no perder humedad a través de vapor. Pero cuando esta temperatura es pues ya va más allá y las plantas no pueden resistir, pues tienen que abrir sus estomas para empezar a perder humedad, vapor, ¿sí? O sea, se pueden dar muchos fenómenos en las plantas en estos estomas de abrir a cerrarse para protegerse o perder humedad, etcétera, ¿sí? Y lógicamente, pues, la temperatura es un factor que influye mucho, la presión barométrica, el viento, por ejemplo, ¿cómo influiría? ¿Qué pasa en la superficie, por ejemplo, Estefania, que decía superficie de las hojas cuando corre viento? Pues sencillamente se lleva la humedad, ¿sí? Si hay viento, esta humedad se va, el viento se lleva esta humedad, la superficie va secando, entonces hay más pérdida de líquidos, ¿sí? Entonces, pues, la evaporación y evapotranspiración, pues sí son dos fenómenos que se dan de manera natural y de eso pues depende muchos procesos, ¿sí? Pero por ejemplo los ciclos de agua, porque mencionó su compañera, tiene que haber evaporación del agua para que en los mares, lagunas, etcétera, para que esta humedad que sube hacia las alturas sea acarreada o llevada por el viento a otros lugares para que se precipite en forma de lluvia, ¿sí? Etcétera. Bien, si no tienen algún comentario o alguna otra pregunta, pues seguiríamos adelante. Y de igual manera, por ahí su compañera mencionaba de la evapotranspiración de los cultivos, ¿sí? Entonces, pues hay aparatos, etcétera, donde ustedes pueden trabajar, calcular, etcétera, lo que evapora una planta, ¿sí? O sacar promedios, lo que puede evaporar un cultivo,
etcétera, ¿sí? Entonces, pues la evapotranspiración pues se puede dar por las plantas, y la evaporación pues la agua que se pierde en la superficie, digamos, del suelo. Y por la otra pues la transpiración de los cultivos, ¿sí? Bien, si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, pues agradecemos a Jessica Minerva su presentación y continuamos con... ¿Quién sigue? ¿Quién más ibas a poner hoy? ¿Nadie más? Nosotros, profe, vamos a pasar también. Sí, sí, Marcelino, Germán Bentley y Ángel de Jesús con precipitaciones y nubes. Ok, pues adelante, carguen su trabajo y continuamos, ¿sí? Sí, denos un momento, por favor. Claro que sí. Esperemos un momentito. ¿Ya se ve? Ya está arriba. Bueno, entonces nosotros vamos a exponer lo que es el tema de precipitación y nubes. Bueno, ahí está. Mi equipo está conformado por Ángel de Jesús y yo. Bueno, y ahorita vamos a comenzar definiendo lo que son las precipitaciones. Bueno, las precipitaciones se definen como cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno puede caer en forma de lluvia, de llovizna, de nieve, de aguanieve o granizo. Estos van a influir directamente sobre el ecosistema sobre cualquier ecosistema. La precipitación se genera por la condensación del agua o la acumulación de agua en la atmósfera creando nubes, que es lo que se va a ver a continuación. Bueno, ¿y cuál es su importancia? Es una parte importante del ciclo hidrológico que lleva agua dulce a las partes emergidas de la corteza terrestre y por ende esto va a favorecer la vida en nuestro planeta, tanto para animales como para especies vegetales. Y también va a estimular que la vida florezca en las zonas terrestres y en este caso para la agricultura pues es muy benéfica, ya que coadyuva en su desarrollo. Bueno, y a continuación le van a explicar lo que es el ciclo del agua. Bueno, compañeros, ¿sí me escuchan? Bueno, en el ciclo del agua hay 3 procesos importantes que lo definen. Está el proceso de transpiración, en el cual nos dice y nos explica que después de que las plantas absorben el agua del suelo, esta es liberada a través de vapor de agua por sus hojas, específicamente en los estomas, para posteriormente convertirse en un gas y ascender a la atmósfera. Después está la condensación, que es el gas liberado por las plantas, que se enfría y se convierte en agua o hielo, la cual se condensa de igual manera. Y después, por último, pues la precipitación, que es lo que estamos viendo, lo más importante, es el agua líquido sólido que cae al suelo
a través de diversas formas. Y la siguiente, por favor. Como podemos ver aquí, como podemos observar, el ciclo del agua. Este lo pusimos porque es importante explicar que a partir de este proceso se va a generar el proceso de precipitación, llegando a la parte de la condensación, para que así posteriormente pues esta se pueda precipitar. Igual también es algo importante que podemos mencionar, el agua de los océanos, mares y ríos, entre otros, esta se evapora a la atmósfera y como ya lo mencioné, se condensa y como consecuencia pues esta se precipita. Como ya lo mencionó mi compañero Marcelino, pues se puede representar de diferentes formas, como puede ser lluvia, granizo, aguanieve, nieve, e incluso nieblina. También se puede mencionar así. La siguiente, por favor. Sí. También algo importante antes de comenzar con los tipos de precipitaciones es que la mayor parte de la condensación del agua se genera en los océanos, ya que hay una superficie mayor a las zonas terrestres, y por ende, o como consecuencia, es que surgen estos factores climáticos meteorológicos que se conocen como tormentas, ciclones, etcétera. Un ejemplo de ello es que ahorita pues está entrando un nuevo huracán, creo, en las costas de Yucatán. Y es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque surge en el océano y de esa manera va a ir transitando, por así decirlo, hacia la superficie terrestre de las tierras, por ejemplo, en los estados y en las localidades. Y esto a su vez pues va a generar un beneficio hacia nosotros, que pues va a ser sería como sí, la precipitación en pocas palabras, para no hacerlo un poco más grande. Y ahora sí, para comenzar con los tipos de precipitaciones, la siguiente, por favor, Marce. Pues aquí nos presenta 3 tipos de precipitaciones: las precipitaciones conectivas, las orográficas y las ciclónicas. Las precipitaciones conectivas pues son causadas por el ascenso de aire cálido más liviano que el aire frío de los alrededores. Esto corresponde a lloviznas ligeras y aguaceros. Siguiente, por favor. Y pues las precipitaciones orográficas, que estas son el resultado del ascenso del aire cálido hacia una cadena de montañas. Las regiones que quedan del otro lado de las montañas pueden sufrir la ausencia de estas lluvias, puesto que las nubes son interceptadas y precipitadas en el lado donde ellas provienen. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver una representación de lo que son las precipitaciones orográficas. Como ya lo mencionaba, pues cuando las nubes se sitúan específicamente de un lado de la montaña, pues esta va a tener la influencia de un aire húmedo que va a ascender, y posteriormente un aire seco. Esto va a favorecer o va a influir en el proceso para que la nube solamente se posicione de una manera en que esté en un lado, y que de la otra parte pues no tenga una influencia de esta lluvia, como se puede ver en la representación de la imagen, que de un lado podemos ver la nube y que como consecuencia del otro pues no vamos a tener ninguna precipitación, la cual puede favorecer no puede favorecer a los cultivos o a lo que se encuentre de esa parte. Siguiente, por favor.
Y pues las precipitaciones ciclónicas. Estas se producen cuando hay un encuentro entre nubes de diferentes temperaturas. Las más calientes pues son impulsadas a las partes más altas donde se precipitan y pues ahí es donde generan el fenómeno llamado como ciclón o los ciclones, y los cuales pues tienen diferentes factores que a lo mejor pueden afectar una cierta parte, una zona geográfica, pero que de igual manera pues pueden beneficiar. Tienen como que esa contraparte. Siguiente, por favor. Bueno, y a continuación Pues seguimos las con las formas, formas de precipitaciones.